Shalom, shalom, Parashat Vayeshev. Después que Jacob vino junto con su familia, junto con sus hijos, su hija, vuelven a la tierra de Israel y pasan varias cosas en el camino, como hemos estudiado de la Parashá de la semana anterior. Nos encontramos con que Jacob se asienta en la tierra donde vivió su padre. Y así dice la Torá: Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Se asentó, se puso campamento, Jacob, en la tierra donde vivió su padre, be'eretz Canaán, en la tierra de Canaán. E inmediatamente la Torá nos dice: Ve'ele toldot Yaakov y Yosef. Y esta es la descendencia de Jacob, y pone a Yosef, dice Yosef. Esto en sí es una pregunta, debido al hecho que la descendencia de Jacob no solo es Yosef, sino que son sus hermanos, ¿no? Son todas las tribus. Sin embargo, estudian los sabios, y también acá Rashi lo trae en la primera explicación, el toldot Jacob y Yosef. ¿Por qué lo pone de esa manera? Debido a que todo lo que le va a ocurrir a los toldot de Jacob, o sea, a la descendencia de Jacob, está relacionado con Yosef. O sea, Yosef va a bajar a Egipto, y Jacob y sus hijos también. Todo lo que les va a ocurrir en Egipto, y con la matará, con la finalidad que eso tiene, depende en cierta medida, y probablemente en gran medida, de lo que ocurra con Yosef. Entonces los toldot de Jacob, la descendencia de Jacob y la historia de Jacob, está referida o centrada a un eje. Ese eje es Yosef Atzadik. Eso es una de las explicaciones. La otra explicación nos trae también Rashi, de que lo principal de la casa de Jacob siempre fue Rachel, y es por ella que él trabajó 7 años pensando que era ella, y finalmente se casó con Lea, y después siguió otros 7 años más. O sea, el Icar de la Abodá, lo principal del trabajo de Jacob en la casa de Labán, fue para casarse con Rachel, y el hijo de Rachel, el primogénito de Rachel, es Yosef. Entonces, como que las tribus de una u otra forma rodean a un personaje central, que ese es Yosef, que es el primogénito de la mujer que Jacob sabía que era su shidduch, la persona con la que necesariamente él, que Jacob, tenía que casarse. Por lo tanto, como dijimos, la historia de Am Israel gira alrededor de Yosef. En este momento, en esta parte de la historia de nuestra nación, es Yosef el personaje principal, es el personaje alrededor del cual giran todos los acontecimientos que vamos a ver de aquí en adelante. Y por supuesto aparece ya la figura más que vamos también a estudiar durante esta parashá, Bezrat Hashem, de Yehudá, del rey final. Pero el camino, el proceso por el cual se está construyendo la nación, y que va a llevar finalmente a esta construcción, a la entrega de la Torá, al Kibush Haaretz, a la conquista de la tierra de Israel, está referida o cercada o conducida por la figura de Yosef Atzadik. La personalidad de Yosef es bastante polifacética. Él es una persona de aguda espiritualidad. Es una persona de grandes estrategias, ya económicas y también políticas, como lo vamos a ver después en Egipto. Pero tiene otra característica, Yosef, y es el hecho de que es capaz de entender, de dar el valor preciso que tienen los sueños. Y los sueños de Yosef son parte de esa personalidad, son parte de esa forma en que Yosef tiene de relacionarse con la realidad. Por lo tanto, el estudio de los sueños de Yosef indica obviamente el estudio de Yosef mismo, y esto lleva obviamente al estudio de la persona, que es el eje alrededor del cual gira la historia de Am Israel en esa época y se proyecta también para el futuro. Por lo tanto, en esta entrega vamos a tratar de entender
algo de los sueños de Yosef. Dice la Torá así: después que nos enseñó que Yosef permaneció junto a su padre, tenía 17 años en este momento, el padre lo amaba y lo educaba, le hacía ropas especiales, etcétera, lo que llevó a que sus hermanos sintieran una cierta siná, un cierto odio hacia él, que después también vamos a denominarlo envidia, la Torá lo va a llamar envidia. Vamos a plantear el hecho de que es así, de que hay un odio de parte de los hermanos hacia Yosef. En este momento no vamos a explicar el por qué esto se produce justamente entre los hijos de Jacob, que son la imagen misma de la perfección humana. Sin embargo, tenemos que entender que hay acá un proceso divino que hace que Biorzono, se notó que por razón de Hashem se produce este odio, ¿no? Esta animadversión hacia Yosef Atzadik. Entonces, después cuando ya esto se da en el núcleo familiar, nos enseña la Torá el sueño. Y dice: Vaya Halom Yosef Halom. Y soñó Yosef un sueño. Vayaget le Ejav. Y se lo relató a sus hermanos. Vayosifu od snooto. Y agregaron y lo odiaron aún más. La pregunta que muchos comentaristas hacen sobre este primer punto, sobre este pasú que estoy leyendo en el Perek Lamet Zain 37, en el pasuk Hei, o sea 5, la pregunta que se hacen si es que ya el ambiente familiar era tenso por este odio que habían de los hermanos hacia él, por las cosas que él hablaba de los hermanos, por la ropa que el padre le había hecho, por los privilegios que el padre tenía con respecto a él. Entonces, ¿por qué Yosef ingresa más hondo y hace que esta animadversión hacia él se profundice más, contando sueños que probablemente eran complejos y en los que se veía a Yosef, o Yosef se veía a sí mismo con un cierto poder, control sobre el resto de sus hermanos? Entonces explican nuestros comentaristas, explican los sabios, que los sueños de Yosef son profecías, o sea, son avisos de cosas que él vio en sueño que van a ocurrir con él y sus hermanos, o sea, con el pueblo judío, en un futuro, y que son cosas que se van a cumplir. Como son profecías, Yosef no puede no decirlas, porque el punto central de la profecía es decirla, relatarla a quien tiene que escucharla, ya sea que le guste o no le guste, pero tiene que decirla. ¿Por qué? Porque sabemos que Naví Shekoveshet Nevuató, un profeta, cuando detiene su nevuá y no la dice, Hayav Mitah, está condenado a muerte. Entonces, a pesar que Yosef sabía que podía ingresar en un problema difícil y peligroso junto a sus hermanos, la misión de relatar el mensaje divino es lo que él tenía que hacer y es lo que él hace. Primero. Segundo, en este pasuk, en el versículo 5, cuando se dice Vaya Halom Yosef Halom Vayaget Lehav, Vayosif Oznooto, nos relata la Torah que Yosef tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y por esto los hermanos lo odiaron. Después en el pasuk Vav dice Vayomer Aleihen Shim'una Ahalomazeh. Y les dijo a ellos, o dijo a ellos, es Vav Haipuch, por lo tanto no es un jibur con lo anterior, no viene unido a la idea anterior, es una idea nueva. Dijo a sus hermanos Shimuna Halomazeh: escuchen este sueño, Asher Halamti, que soñé. Veine anachnu me'almim alumim. He aquí que estábamos recolectando espigas. ¿Qué es el famoso sueño de las espigas? Existen dos opiniones en los sabios, en Hazal, sobre lo que ocurre entre el versículo Hei 5 y el versículo 6, que es el Vav, el siguiente. Hay quien opina que en el versículo 5 está simplemente como anunciado lo que él va a relatar en el versículo 6, que es el sueño de las espigas. Y esa es la opinión que normalmente casi todos conocen y es la forma en que se ha entendido esta parashá, se ha entendido este trozo en el Humash, en los libros de la Torá.
y es la forma en que se entienden también las traducciones a diferentes idiomas, incluyendo el castellano. Sin embargo, cuando se conoce un poco más el idioma, cuando se capta un poco más el mensaje que la Torá nos quiere enseñar, nos damos cuenta que hay acá otra forma de lectura. Dice Rabbeinu Saadia Gaon y también el Radak que en el Pasuk Hei está relatado un primer sueño, que ese primer sueño no está descrito en la Torá qué fue, cuál fue ese sueño. Y en el Pasuk Vav, cuando les dice Shim'una Halom Azeh, escuchen este sueño, este que es diferente al primero. O sea que el sueño del Pasuk 6 hace referencia al sueño de las espigas, que normalmente en el mundo se conoce como el primer sueño de Yosef, pero no es el primero, es el segundo, porque el primer sueño no está escrito qué fue lo que él vio. En la Torá no está escrito qué fue lo que él vio. Y el segundo sueño, que es el sueño de las espigas, dice, como todos ya conocemos, estamos recolectando espigas, mitohasadeh, mitad del campo, Beine Kama Alumati, se levantó mi espiga, Vegan Nitzaba, también se puso derecha, recta, Beinete Subena Alumoteihem, he aquí que la rodearon las espigas de ustedes, Betishta Havena, se prosternaron la Alumati, se prosternaron a mi espiga. Este es el sueño de las espigas y yo voy a estudiar en esta entrega que este es el segundo sueño y no el primero, porque vamos a explicar y vamos a traer de los Mekorot de Hazal, o sea, de las fuentes de nuestros sabios, cuál es o cuál fue el primer sueño que en la Torá no está escrito. El segundo sueño es conocido, que habla de la espiga de Yosef, que se para y es rodeada por las otras alumot. Normalmente la palabra alumá en hebreo no exactamente es un shivolet es la espiga, sino más bien es como un fardo, como un grupo de espigas juntas, ¿sí? Como si ya se hubiesen recolectado muchas espigas juntas. Alumá se hace de eso como un paquete, y ese paquete es una alumá, es un grupo de espigas, que hemos traducido como espigas para decir que varias juntas. Y él dice Yosef que vio a los hermanos trabajando en el campo recolectando espigas, que las reunían, las unían en fardos, y que el fardo de él se puso en medio y lo rodearon los de los demás y se prosternaron, o sea, se doblaron estas espigas que correspondían a los demás en grupos, se doblaron a la espiga de él, al grupo de espigas que correspondía a Yosef. Obviamente la imagen del sueño es tan extremadamente simple que los hermanos en el Pasuk Het, en el Pasuk que viene después, le dicen, Vayombrulo Ehav, le dijeron sus hermanos, Hamaloch Timlo Halenu, ¿acaso tú quieres reinar sobre nosotros? Inmashol Timsholvanu, ¿acaso quieres tener poder sobre nosotros? Beyosifuots Noto, y agregaron a odiarlo aún más al Halomotav por sus sueños, o sea, quiere decir que la Torah está hablando que hay más de uno ya, porque si hubiese sido que lo odiaron por un solo sueño, que es el sueño de las espigas, tendría que haber dicho que lo odiaron por Halmó, por su sueño. Sin embargo, dice por sus sueños, quiere decir que acá la Torah en el Pasuk Het nos habla que ya hay más de un sueño. Beal de Barav, y también por las palabras. Las palabras se refiere a lo que Yosef contaba de sus hermanos a su padre, como está relatado al principio de la parasha. Como dije, el entendimiento, la forma de describir, de interpretar el sueño es bastante simple. ¿Okay? Vemos que Yosef es el centro al que se prosternan todos como si él fuese el rey, fuese el Moshe. Es tan simple la interpretación que los hermanos dan que obviamente tenemos que entender que hay algo acá muchísimo más profundo y que no simplemente esto que estamos estudiando a nivel de pshat, a nivel de lectura, casi ni siquiera lectura, lo único que hicimos fue traducir las palabras. Hay algo más, sí, hay algo bastante más profundo que tenemos que tratar de entender. Y es así. En hebreo,
y esto es uno de los tantos lugares donde es necesario siempre recurrir al makor, recurrir a la fuente para poder entender lo que se quiere decir. La palabra alumá, como acabamos de estudiar, que es una reunión de varias espigas juntas, un fardo así de espigas, eh, es femenina. Por lo tanto, el plural es alumot, alumá, alumot. Y es así como lo entendemos del mismo pasuk Zain cuando dice alumoteigen, o sea, alumot shelahem, los fardos de ustedes, alumot shelahem. Si es así, entonces ¿por qué cuando comienza el sueño Yosef dice Ine anachnu mealmim alumim? Estamos recolectando alumim, que es el plural, im, para una palabra de género masculina, no para una palabra de género femenino. Entonces hay acá un misterio. A pesar de que el mismo pasuk ya después va a decir Bekama alumati, se levantó femenino mi fardo de espigas, mi grupo de espigas, alumotegen, ya les dije, es las fardos de ustedes, todo en femenino, tishtahabena, los verbos que se ocupan están en femenino. Entonces entendemos que la palabra es femenina. Entonces si es así y el plural es alumot, ¿por qué al principio aparece alumim? Es común en hebreo que haya palabras que tengan dos plurales, que tengan un plural masculino y un plural femenino. Por ejemplo, la palabra tehilá, tehilá significa alabanza, canción, salmo, tiene como plural tehilot, pero en ese sentido significa alabanzas, y tiene como plural también tehilim, que en ese sentido significa salmos, como el Sefer Tehilim. Vemos que una misma palabra puede tener dos plurales, uno en masculino y otro en femenino. El plural en masculino representa un punto energético de entrega, de que se da, de netiná, mientras que el plural femenino indica un punto de recepción, o sea, un punto de Kabbalah. Son cosas que tienen que ver con las fuerzas con las que se maneja el mundo. Y también en nuestro caso, la palabra alumá tiene dos plurales. Un plural que la identifica como algo que entrega y un plural que la identifica como algo que recibe. Esto quiere decir que las energías que se movían dentro de esa familia son energías que van a estar distribuidas de este momento en adelante en la historia de la familia de Jacob, de los hijos de Israel y de las tribus, en dos formas, en dos hemisferios, por ponerlo de esa manera, de espiritualidad. Va a haber alguien que va a entregar, que va a dar, que va a proveer, y ese es Yosef. Y es la imagen de lo masculino, lo que entrega. Mientras que los hermanos que van a prosternarse, y allí cuando se habla de prosternación, la palabra alumot está en femenino, son aquellos que van a recibir, son aquellos que van a tener el koach de la Kabbalah, de la recepción, que esa recepción se recibe y de ahí se produce algo en el futuro. Esta forma de manejar el mundo masculino-femenino es la imagen de lo que vio Yosef en este segundo sueño, que es el sueño de las alumot, o sea, el sueño de las espigas. Los hermanos lo interpretan y lo interpretan perfecto. A pesar que nos parece bastante simple la interpretación de que quería ser rey, que quería ser Moshel, he aquí un punto que hay que analizar muy bien. Número uno, en la Torá está escrito dos veces la misma idea. En el Pasuk Het 8, los hermanos dicen que eres ser rey e inmediatamente le dicen que eres ser Moshel, que eres ser rey, que eres ser gobernador, pero simplemente es lo mismo. O sea, que Yosef quería tener un poder sobre ellos, pero entonces, ¿por qué los hermanos dividen el poder de Yosef en dos niveles, rey y Moshel? El rey es mucho más que un Moshel. El rey simplemente agrupa muchos Moshlim. El rey agrupa muchos gobernantes. ¿Por qué lo dividen los hermanos en dos? Porque hay dos puntos en los cuales los hermanos sospecharon o interpretaron sin quererlo el poder que Yosef va a tener de ahí en adelante sobre Am Israel. Va a tener un poder de Melech, de rey, quiere decir en todo aquello que se refiere a lo material, a la forma en que va a conducir materialmente a Am Israel, desde que el padre baja hasta que
finalmente salen con Moshe Rabbeinu de Egipto cargando los huesos de Yosef también. O sea, va a haber una disposición material que se va a referir principalmente al mantenimiento de sus hermanos a nivel económico. Él va a ser el mashbir, él va a ser el que va a alimentar, el que va a dar, el que va a entregar, el que va a designar. Es la persona que va a gobernar a nivel material, no solamente a los egipcios, sino que también los destinos materiales de su pueblo, o sea, de sus hermanos. Pero Yosef tiene otra función, además de ser rey a nivel simple, tiene la función de ser Moshel, o sea, de ser un gobernador. Y la expresión gobernador, Moshel, de la cual viene el moderno hebreo Memshalá, gobierno, es algo que es muchísimo más prati, que es muchísimo más en detalle. El rey es algo que se vincula con normalmente un teques, un acto, una ceremonia, como lejano. Sin embargo, la palabra Moshe, el gobernador que está más cerca, el gobernador está más cerca de a quienes son súbditos, es alguien que se introduce más en la vida personal, que se introduce más en la forma del pensamiento, en la forma de educar, en la forma ya más espiritual. Y por lo tanto, Moshel, Memshalá, tiene una connotación de una vinculación con lo espiritual. Por lo tanto, Yosef también va a ser aquel Makor, aquella fuente a través de la cual la Torá de Israel en este momento está siendo descubierta, está siendo aprendida y tendrá que ser comunicada hasta tal punto que la salida de Egipto va a traer justamente la entrega de la Torá. Por lo tanto, los hermanos, tenemos que entender que sin quererlo directamente, interpretan el segundo sueño de Yosef en la perspectiva de que Yosef va a ser aquella persona que va a conducir los destinos materiales de esa familia, que se van a transformar en un pueblo con 12 tribus, y que va a conducir también los destinos espirituales de esa familia. Yosef en Egipto no solamente se dedicó a repartir trigo y alimentar a los egipcios y también al resto del mundo, fue el gran mashbir, como el gran alimentador, sino que Yosef también se dedicó en Egipto a captar, a aprender y a reunir toda la sabiduría que los egipcios tenían en la época y transformarla en algo sagrado, en algo kadosh. El mashal, el símbolo, está en el hecho que vamos a estudiar más adelante, que en una parte de todo este proceso en que Yosef gobierna Egipto, le pide a los egipcios que se circunciden. O sea, Yosef va a recibir la materia de Egipto y le va a poner un sello de Kedushá, un sello de santidad. A pesar que no era necesario que lo hiciera, hay explicaciones obviamente, pero lo hace porque él quiere que justamente toda esa jojma, esa sabiduría que está en Egipto y que cayó a Egipto después de que ocurrió el gran problema del pecado de Adán y Jabá, en que las nitzotzot, las chispas de Kedushá se esparcieron por el mundo entero, aquellas que corresponden justamente a los principios de la Torá, cayeron en ese lugar, cayeron en Egipto y las tuvo que recuperar. ¿Cómo las recupera? Justamente rompiendo, cortando esa capa que impedía que la Kedushá se manifestara, para que después sus descendientes de él y de las tribus pudieran captar esas chispas, captar esa influencia que había allí a través de esas cosas que ellos pidieron prestados a los egipcios y que se llevaron, que sacaron de Egipto hacia afuera. Esos símbolos de los que estamos hablando son justamente en la parte de la Memshalá, del gobierno que Yosef quiere establecer para poder continuar con este proceso de Geulá. Entonces, para poder simplemente resumir este segundo sueño, hay acá una expresión y nevuaif y profecía para el futuro de cuál es la función de Yosef en Egipto, que esta función de Yosef en Egipto obviamente incluye a su familia, incluye a sus hermanos. Y como dijimos, el símbolo, la imagen de que las espigas en fardos, en grupos, se prosternen delante del fardo de Yosef,
viene a simbolizar, viene a expresar justamente el hecho de que Yosef va a tomar un tafkid, una función de eje principal material y espiritual de la familia de Jacob, de las tribus de Israel, desde este momento hasta la entrega de la Torá, no solo, sino que también se proyecta hasta el futuro. Esto es simplemente una forma de estudiar el segundo sueño. Bezrat Hashem, vamos a proporcionar información sobre el tercer sueño y descubrir cuál fue el primero.